La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos todos a participar de la lección número 19. Seguimos tratando sobre el poder de Dios transformando al ser humano. Es decir, la palabra nos declara muy claramente de que Dios trae cambios a la vida de todos los oyentes que se aferran al cambio que Dios da el 100% al corazón hambriento y sediento del cambio. Tenemos el libro de Mateo, capítulo 7 del libro de Mateo, el verso 1 y el verso 5. Recuerde que en la lección anterior traté con este versículo y vamos a continuar paso a paso en cuanto a este interesante pasaje. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo. Pero el versículo 7, quiero llevarlo al versículo 5. En el versículo 5, esta verdad se lee: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es palabra de nuestro gran Salvador Jesucristo, el Señor Dios viviente que nos ama tanto. Queridos oyentes, hemos venido hablando respecto a ese poderoso cambio desde hace algunos días. Pero quiero continuar hablando sobre este cambio, ese cambio poderoso que solamente Jesucristo lo puede dar cuando el hombre viene hacia Él buscando la ayuda, buscando totalmente el cambio superado, dado por Jesucristo. En el libro de Primero de Corintios, nos dice el Sagrado Escritor, especialmente en el capítulo 1, versículo 30 y verso 31. Capítulo 1 y versículo 30 y verso 31. El apóstol Pablo dice: a través de Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es a través del Padre que le plugo salvar al hombre de toda clase de pecado, de la hipocresía, de lo que se llama paja también. La hipocresía es una gran viga que tienen muchos criticones. Esa viga debe de ser removida, pero si usted no la puede remover, venga a Jesucristo. Él tiene el potencial para quitar esa viga de hipocresía, la viga de andar buscando ciertamente fallas aquí y fallas allá, problemas de pecado en aquel, problemas de pecado en aquel otro. Eso Dios lo removerá de usted tan pronto permite ese cambio. Las Santas Escrituras nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Todas estas cosas las recibimos a través de la buena voluntad de Jesucristo, porque el Padre le plugo, es decir, se satisfizo dándonos el precioso regalo que es Cristo su Hijo. A través de su Hijo nosotros tenemos la bendición por esa sabiduría grande y poderosa de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice claro: el cual nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando hablamos de la palabra justificación,
Este es un término jurídico, representa determinación divina de convertir todo el mal en bien. Su dádiva al culpable para remover toda condena, para remover todo lo que está en contra y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. Es decir, toda condenación es removida del hombre. Eso declara la justificación dada por Dios a ese hombre o a esa mujer. Además, tenemos la otra palabra en este versículo que es santificación, que es un símbolo tomado del templo y revela la necesidad de purificación. Supone ser renovados por el poder del Espíritu Santo esa persona, el cual hace posible una vida aceptable ante Dios, ante el Todopoderoso, y conduce hacia nuestro perfeccionamiento final en su santa y gloriosa presencia. Esto lo obtenemos a través de la fe en Jesucristo. No importa lo que hicimos en el pasado, pero una vez llegamos a Jesús, recibimos primero la justificación. Número 2, recibimos la santificación. Y número 3, recibimos la redención. Redención es mencionada en un contexto de esclavitud, de endeudamiento. Habla de la libertad completa dada por Jesucristo al hombre. Esa libertad completa es dado completamente en todos los aspectos del pecado. El hombre es quitado de ahí, es totalmente arrebatado de todo pecado, incluyendo la resurrección del cuerpo. En esa redención preciosa está la resurrección de vida que tendrá cada creyente arrepentido. Vemos a la luz de las Santas Escrituras, entonces vemos a la luz de la palabra del Señor la alta bendición, la alta riqueza del que Dios nos enseña a través de la palabra. Tenemos la palabra justificación, dijimos que es un término jurídico, y santificación y redención. Ahora bien, Dios nos da completa victoria cuando venimos a Él con un arrepentimiento, con una conversión total. Entonces Dios derrama de su gracia, removiendo todo pecado y toda condenación. Quiero que vayamos a 1 de Corintios en el capítulo 2, especialmente el versículo 9 y al verso 13 de ese capítulo. Vemos lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para toda persona que viene a Jesucristo, que viene humillado, viene disponible al cambio, que viene con todo su corazón sediento y que viene completamente con una hambre, y esa hambre sobrenatural de que Dios lo perdone, que Dios lo limpie, que Dios traiga los cambios sobrenaturales y que lo conforme a la imagen del Cristo de la gloria. El apóstol declara en este pasaje interesante, 1 de Corintios capítulo 2 verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta preparación que nos habla el apóstol aquí, ciertamente trata que está disponible a los que se proponen amar a Dios sobre todas las cosas y que odian toda clase de pecado y despiden de sus propias vidas toda clase de pecado a través de ese genuino arrepentimiento, a través de esa entrega preciosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, piense lo que está diciendo el apóstol de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, cosas que no las alcanzamos a ver con los ojos naturales. Son las cosas preparadas para nosotros.
Es decir, las cosas invisibles de su eterno poder están disponibles para todos los que amemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas cosas que no ha visto los ojos, ni han oído los oídos, ni aún ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, las que están disponibles en el favor de todos los que aman a Dios. Piense, cosas que ojo no vio. Implica 3 vías de conocimiento: conocimiento perceptual, ojo y oído. Ese es el conocimiento perceptual. Y a través de la observación y la experiencia sensorial, conceptual, el corazón y la mente. El corazón y la mente que no han apercibido, que no han podido captar, que no han podido sintonizarse. Dios dice que están preparados para este corazón que se dispone ahora, y esa mente amará a Dios sobre todas las cosas. Vemos a través de Isaías, capítulo 64, verso 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Todo aquel que en él espera, es decir, en Dios, gozaremos de eternas bendiciones. Bendiciones que son incorruptibles, bendiciones que son eternas y sublimes, poderosas. Y todos los que participemos amando al Señor tendremos la dicha, el gozo de participar de estas riquezas de bendición. Cuando hablamos del corazón y la mente, por la razón y la curiosidad intelectual y espiritual, el hombre no ha podido captar, no ha podido recibir. Pero cuando el hombre recibe a Jesucristo en su corazón, comienza a entender los planes, los propósitos, las metas que Dios tiene para ese individuo, para mí y para todo aquel que crea en Jesucristo. Cuán importante es que entendamos esto. Y cuando hablamos también por la razón y la curiosidad intelectual, espiritual, que es el amor a través de la afinidad moral y personal, debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de naturaleza espiritual más que intelectual, no hay base para glorificar a ningún líder religioso que exista sobre la faz de la tierra por su supuesta superioridad en esta esfera. Es Dios el que ha preparado todas las cosas para el bien suyo y mío. ¿Qué debo de hacer entonces para obtenerlas? Amar a Dios sobre todas las cosas es la respuesta. Cuando amamos a Dios, esto quiere decir que nosotros nos hemos vuelto personas obedientes. Dice el Señor en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mi palabra. Esa expresión de nuestro amor hacia Dios, hacia nuestro Cristo, es cuando lo obedecemos. Leemos su palabra, escuchamos su palabra y la obedecemos. En esto estamos dándole a conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador, de que somos personas que lo amamos. Lo amamos con toda la sinceridad de corazón. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos ver también otro pasaje interesante. Primero de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Es decir, que todo aquel que viene a Cristo Jesús y que le ama con todo el corazón, Dios va a revelarle todas las cosas secretas que antes de venir a Cristo no las pudo entender ni conocer. Nunca había llegado a su corazón ni a sus oídos. Pero ahora, una vez que abra su corazón para recibir al Todopoderoso, al Hijo de Dios como Señor y Salvador de su vida, entonces Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo hace saber. Nos revela
Es decir, Dios nos la reveló. Dos elementos son necesarios: conocer las cosas de Dios. Una revelación de Dios a través del Espíritu de Dios y una respuesta espiritual apropiada del ser humano. Esa es una bendición extraordinaria, preciosamente extraordinaria. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no le ha dado su corazón al Señor, tiene un problema serio y es la falta de entendimiento. No puede entender las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales del Dios viviente. Y Pablo lo dice aquí en esta carta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su propia capacidad humana no puede, pero cuando viene a los pies de Cristo Jesús, dándole cabida al Señor en todo su ser, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, esa persona llega a tener el entendimiento claro, porque Dios remueve todo aquello que le ha estado cegando, que le estaba entorpeciendo la visión espiritual, que ha estado totalmente embotando su mente a no entender las cosas. Dios va a remover toda esa maldad que hay en su corazón y en su mente, para que pueda entender las cosas divinas, poderosas y excelsas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Corintios, Pablo declara esta preciosa palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, las juzga. Y además, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que entendemos las cosas eternas de nuestro Creador. Las entendemos a medida que lo buscamos, a medida que escudriñamos las Escrituras. Entendemos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Alabado sea el Todopoderoso. Ahora bien, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es la persona que realmente recibe el saber por el espíritu que hay dentro de él, que sabe cómo está por dentro. Entonces, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu que habita en el hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Cuando el hombre se convierte a Dios en un verdadero hijo e hija, esa persona entonces recibe por el Espíritu de Dios completa revelación de lo que está escondido, de lo que no está revelado. Ahora tiene la revelación de parte de Dios. El telón de la duda ha sido removido de su propia mente, de su corazón. Y ahora puede ver el cuadro de la salvación, de la vida, de la esperanza, del consuelo, de la ternura, de la clemencia de Dios respectivamente a ese individuo, a esa mujer. Cuán interesante es que igual que los pensamientos de cada uno, solo uno mismo los conoce. Así lo que está en la mente de Dios solo lo conoce el Espíritu Santo, porque Él escudriña la mente del Todopoderoso y Él conoce todos los secretos que están preparados para nosotros, porque Él sabe hojear los pensamientos de Dios. Ahora bien, Dios ha escogido revelarse en Jesucristo. A través de la persona de su Hijo Jesús, Él ha escogido revelarse. Y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia por medio de los apóstoles y por medio de los predicadores que Él ha levantado en toda la faz de la tierra en los distintos siglos que ya han pasado y siguen pasando. A través de 1 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol continúa diciéndonos, lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, todo al contrario, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es lo que sucede con cada creyente en Cristo Jesús, que en verdad tiene la presencia de Dios con él dentro de sí. Ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, el espíritu responde al espíritu, no a la mente. Recalcando, el Espíritu de Dios responde al Espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a la gente espiritual, no a la gente carnal, sino a la espiritual. Este texto también describe las vías a través de las cuales la palabra de Dios ha sido dada, y esta se llama la Biblia, la cual debemos escudriñar constantemente. El comunicarnos, el Espíritu da las ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que escoge para nosotros. Muchas veces, tratando de predicar a la iglesia, al pueblo de Dios, Dios no me da todo el paquete completo, sino me suelta una palabra, y a través de esa palabra viene entonces el arsenal dado por el mismo Espíritu. Pero me suelta una sola palabra y yo debo de escudriñar qué quiere decir esa palabra y para qué debo de aplicarla a mi corazón y a la vida de los oyentes. Y este es el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros. Nos da las ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que escoge Él. A la luz de las Santas Escrituras, vemos entonces en la Santa Palabra, pero el hombre natural, es decir, el hombre no convertido, el hombre que no le ha dado el corazón a Cristo, a ese Pablo le llama el hombre natural. La versión antigua es un poco más pesada, y en esa versión dice: el hombre tonto o insensato no puede entender las cosas espirituales. Eso es en la versión. Pero en la versión de 1960 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.